Muchas son las personas que sienten repulsión hacia las ratas, pero lo cierto es que conviven con nosotros desde hace miles de años y que gracias a ellas se han producido grandes avances en el ámbito de la ciencia y especialmente en el de la salud. Y es que estos animales, ciertamente inteligentes y sociales, cargan con un estigma que los asocia a la suciedad y a la enfermedad, a pesar de que, en otras culturas, se consideren la reencarnación de dioses o sean símbolo de buena suerte y prosperidad. Sea como sea, su historia es larga y plagada de claros oscuros. Pero, ¿cómo ha sido nuestra convivencia con los roedores? ¿En qué consistían los rat baiting? ¿Quién fue Jack Black? ¿En qué se inspiró el cuento del flautista de Amelín? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al profesor Jordi Mata, licenciado en Historia Contemporánea y escritor. Profesor Mata, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Las ratas, el mundo de las ratas. Uno piensa, ¿de las ratas van a hablar en Luces en la Oscuridad? ¿Tan importantes son las ratas para que hablen para Bueno, que hablen de ellas? a ver, yo ya llevo aquí algún tiempo, me ha tocado hablar de muchas situaciones y muchos personajes, y algunos seguro que cuando he acabado de hablar de ellos, habrá la audiencia habrá pensado, vaya rata que debía ser este tío, ¿no? O sea que tampoco creo que según qué les pueda venir de nuevo. Bueno, las ratas que también son llamadas múridos, creo entender, ¿no? Un nombre que a mí particularmente me ha chocado. Sí, no es un nombre muy popular, ahí ya nos tendríamos que explicar un poco lo que son las divisiones de la zoología. Los múridos es la familia de los mamíferos de la orden de, y estos sí que van a ser conocidos, los roedores. Como decía el gato Jinx, aquello de los malditos roedores, bueno, pues viene Sí. de ahí, y es la familia en concreto que incluye a las ratas y a los ratones. Ujú. Que sí, que vienen de antiguo porque surgieron en la etapa final del Eoceno. O sea, te estoy hablando de hace aproximadamente unos 34 millones de años, que se dice rápido. O sea, es una de esas especies que Noé metió en su, en su arca, ¿o no? Yo diría que no, pero luego resulta que te enteras de que si las ratas se han podido expandir por el mundo, ha solido ser por vía marítima, y entonces también puedes decir, bueno, pues quizás los primeros polizones así de rabo largo fueron estos, los que estuvieron en el arca. No obstante, Europa, las ratas comunes llegaron en un siglo determinado que creo que no hace tanto, ¿no? Hace 3 siglos más o menos, No, a ver, o las ratas, más. a ver, la que sería la rata común, Sí. esta sí que es de hace 3 siglos, pero Sí. si nos vamos a la otra familia conocida de las ratas, que son las ratas negras, aquí ya nos tenemos que remontar a muchos siglos ya antes de Y Cristo. hay una diferencia importante entre la rata negra y la rata común. Bueno, según cómo, si nos referimos a la antigüedad, pues la rata común tiene una antigüedad de casi 3 millones de años y la negra solo de 400.000 años, eso de solo ya con todas las reservas. Ahora bien, aparte de pocas de diferencias morfológicas, la realidad es que las dos especies son muy similares. Lo que las diferencia es su comportamiento, porque lo que sería la rata negra prefiere más habitar en las zonas altas de los edificios, en los desvanes y en los graneros, mientras que la común es justo al revés, prefiere más el subsuelo, lo que serían los sótanos, y luego, pues claro, ya es el habitante por antonomasia de las alcantarillas, los pozos, las bodegas, los barcos, Ujú. incluido el de Noé si fuera el caso, y Sí. las orillas de los ríos. O sea que la rata más peligrosa entonces sería, si es que hay una rata peligrosa, o no hay ratas peligrosas. Bueno, si hablamos de estas dos especies, que son las más conocidas, la peligrosa, la más agresiva, es la común, que esta fue la que al llegar a Europa hace 3 siglos, lo que comentabas, desplazó de los entornos urbanos a la que había sido su pariente la rata negra, que desde entonces había sido la que había predominado en las ciudades. Aparte de esto, que te he hablado de las diferencias, las similitudes, vamos, es que las identificará fácilmente todo el mundo, y es en lo que se refiere a los hábitos alimentarios, porque son omnívoras, comen de todo, y esto significa comer basura, carne en putrefacción de otros animales, e incluso practican el canibalismo. Es muy habitual que a veces haya padres que se merienden a los hijos. Bueno, pero eso pasa también en el reino animal, no sé, por antonomasia en los leones, por ejemplo, cuando llega un león nuevo a la comunidad, mata a los bebés.
del antiguo rey, que estaba ahí con ellos, con lo cual, Sí, bueno, pero aquí ya hablamos incluso dentro de la propia familia, cuidado. claro, claro, Aquí ya tenemos este ámbito de que quizá, nunca mejor dicho, no conocen ni padre ni madre. claro. Entiendo yo, cuando vemos una película, profesor Mata, y Ujú. vemos las ratas y la gente que parece que les vayan a morder, ¿muerden las ratas así sin más porque tienen hambre? ¿Se asustan del ser humano? Hay que tenerles miedo, pero entiendo yo que la gente que hace pues, las limpiezas del subsuelo, no sé, en cualquier ayuntamiento y en cualquier ciudad tenemos el subsuelo y hay, Ujú. pues eso, la corriente subterránea de las sociedades, ¿no? Donde existen estas ratas y Sí. donde la gente que limpia esos pozos tienen que bajar. ¿Tienen que tenerles miedo o no? A ver, yo no sé si decir tanto miedo, pero desde luego hay que tener respeto porque ciertamente son animales que pueden transmitir enfermedades. Por ejemplo, las últimas plagas que se hicieron más evidentes en el verano del 22, pues por ejemplo, algunas llegaban a escuelas y los padres alertaban sobre todo de que cuidado porque estos tipos de animales pueden transmitir pues lo que es el tifus, fiebre precisamente por mordiscos, o sea, las ratas muerden, dejémonos de historias, pueden transmitir el tifus y pueden, no sé, toxoplasmosis, bueno, que si ahora tuviéramos que Sí, hacer todo el invento de lo que deben transmitir, desde luego, enfermedades de que alguien pueda morir por ello, pues es bastante posible, desde luego. O sea, no hay que menospreciarlas. A ver, otra cosa es que el problema que tenemos ahora mismo es que quizá las ratas ya no tienen tanto miedo como antes a la presencia del ser humano. Y esto es otra de esas herencias que se le debe a la pandemia del COVID. ¿Por qué? Claro, evidentemente, cuando aquí estuvimos todos confinados, ¿quién aprovechó eso, pues digamos, para salir y campar a sus anchas sin miedo a los humanos? Pues fueron las ratas. Ese es un factor. Y luego otro. La Unión Europea ha restringido bastante el uso de lo que se llamarían los rodenticidas, lo que serían este tipo ya de veneno de cara a los roedores, debido a que se ha hecho un mal uso de este tipo de veneno y ha afectado a especies que no eran invasivas y claro. que, claro, y esto, entre unas cosas y otras, esto ha favorecido que haya este repunte de la plaga. Repunte, y yo no sé cómo acabará el ser humano que acabaremos comiendo, ¿no? Mm. Porque hablan que de aquí, pues no sé, 25 años, la población mundial, si ahora estamos alrededor de los 8.000 millones, a lo mejor estaremos en los 25.000 millones, ¿no? Una barbaridad, no sé qué Una barbaridad. comeremos, ¿no? Yo no sé si, claro, si las ratas son tan proclives, ¿no? Me veo comiendo ratas el día de mañana. Bueno, Bueno, a mí nosotros no llegaremos a ver eso, pero no te extrañe, ¿no? No te extrañes, que no. será el animal que a lo mejor se mantenga más de cualquier pues, especie del reino animal, ¿no? Bueno, ahí hay unos campeones mundiales de hace mucho tiempo que creo que son las hormigas. Esas yo creo que También, pues, también, esas sí, pero las hormigas, claro, no nos dan tanto repelús como claro, las ratas en este, en claro. este sentido. Pero tampoco nos extraña que quizá algún día acabemos comiendo de eso, si tenemos en cuenta que según de qué culturas hablemos, pues Es verdad. exacto. La China, por ejemplo, las adora, ¿no? A ver, a eso íbamos. En la China, por ejemplo, pensemos que la rata es el signo inicial de lo que es su horóscopo. Es el primer, igual que aquí tenemos Aries, por decirlo ahí tienen a la rata. ¿M? Ujú. Y es un animal que, cuidado, también en ese folclore presenta sus claroscuros, porque por un lado se las aprecia como protectores e imanes de prosperidad material, Ujú. o sea, son sinónimo de disciplina, de astucia, de inteligencia, de sociabilidad y de ambición. Pero cuidado, también se las vincula a la muerte, a la guerra, a lo que podrías llamar el mundo oculto, a la pestilencia y a la barbarie. O sea que... Bueno, en la astrología aparece tanto, pues no sé, el perro. ujú, Yo soy perro en ujú. el horóscopo chino. Sí, y yo Yo, soy caballo. tú eres caballo. Sí, ¿Ves? Y hay gente que dice, tú eres un rata. sí, eso decíamos. ¿Cómo? No, no, horóscopo chino. Exacto. Mal rollo no, ¿eh? Pues la rata aparece ahí, o sea Ujú. que tiene unas bondades también importantes. Es curioso porque en la India también hay, no sé desde un punto de vista astrológico, pero sí desde un punto de vista de las deidades, Ujú. la tienen como la diosa Kari Mata, quiero recordar. Sí, bueno, hay una ciudad en el noroeste del país, Sí. de Shnoke,
Esto seguramente, de tanto en tanto, en según qué reportajes, en según qué documentales, habrá gente que habrá visto una especie de templo, que ya se parece que es muy antiguo y que está plagado de ratas. Bueno, pues ese es el templo en cuestión. Hay 20.000 ejemplares que sí, transitan por el templo de Karnimata, no tiene nada que ver conmigo por el nombre, que es una diosa del poder y la victoria que en vida, esto existió, fue una guerrera que se la localiza entre los siglos XIV y XVI. Y la creencia popular toma a las ratas como reencarnaciones de la diosa y sus seguidores, que son hombres santos del hinduismo llamados sadhus, se entregan a la penitencia y a la austeridad. Y aquí, bueno, tanto sacerdotes como peregrinos las alimentan con granos y leche y esperan que alguna les toque en señal de bendición. Bueno, si las tocan y no les muerden, yo creo que ya, pues sí, se pueden dar con un canto en los Y claro, dientes. y ahí están bendecidos Exacto, porque no les han mordido, ¿no? exactamente. Bueno, hablemos de la peste negra y hablemos Ujú, también de otras peculiaridades que desde imperios remotos, como por ejemplo el Imperio Bizantino, ¿no? Hablamos ujú, del 500 al sí. 700 después de Cristo, donde las plagas de peste negra, supongo que también, o algún tipo de peste Ujú. asociada a las ratas, sí que apareció durante, pues eso, durante 2 siglos largos. Bueno, precisamente, a ver, claro, la que tiene el protagonismo, y esto es un tema que ahora se está revisando, Ujú. es el de la peste negra del siglo XIV. Pero en tiempos más antiguos lo que sucedió es que, claro, la rata es un animal parásito que vaya donde va el hombre porque sabe que allá donde vaya el hombre habrá alimento. Y entonces fue como, si nos concretamos en Europa, la primera vez que se produce esta colonización fue con el Imperio Romano. Con la expansión de Roma, que, claro, prácticamente toda Europa, el Próximo Oriente y el norte del África. ¿Qué ocurre? Cuando cae el Imperio Romano, desde finales del siglo V, principios del VI y hasta el siglo X, esto coincidió con una época de cambio climático y los efectos de la llamada peste de Justiniano, que en principio no tiene nada que ver con las ratas y que si tanto nos hemos quejado de 3 años del COVID, cuidado, lo de la peste de Justiniano dudó la broma de más de 200 años. ¿Esto qué implicó? Pues precisamente que las ratas prácticamente desaparecieron o menguaron muchísimo. Cuando se restableció el comercio más o menos de una manera normal, a gran escala, ya en la Edad Media, entonces también volvieron a aparecer las ratas en Europa. Y es un extremo que, por ejemplo, cuando se han hecho estudios en yacimientos arqueológicos en Gran Bretaña, se vio que hay una etapa en la que la isla estuvo libre de roedores después del periodo romano y hasta que los vikingos empezaron otra vez a restablecer el comercio gracias a sus dotes de navegación. O sea, con ello nos damos cuenta de que, curiosamente, la rata está muy ligada a la economía y que no, a veces no todas las plagas son culpa suya. Jordi, vamos a remontarnos también un poco en el tiempo. Hablábamos de la peste negra, ¿no? Ujú, Nos vamos ahora, como bien decías, al siglo XIV. Estamos hablando de 1347 al ujú, 1353, más o menos sí. 6, 7 años que duró Ujú, esa peste negra que diezmó la población uf, europea. Una, eh, una barbaridad, ¿no? Una barbaridad. ujú. ¿Cuánta gente murió en aquella? Porque estamos hablando de toda Europa. Sí, bueno, lo que sería Eurasia y el norte de África. Ujú. Pues se calcula que de unos 80 a 200 millones de personas, que se dice pronto si además tenemos en cuenta cómo era la demografía de la época. Porque ahora, claro, es lo que tú decías, aquí nos vamos a 8.000 millones, pero es que entonces eso ni de lejos, muchísimo menos. Es que prácticamente fue como una especie de exterminio en masa. Y lo que sucedió es que, claro, la ignorancia y la superstición de aquellos tiempos abonó que se viera esa pandemia como una especie de castigo divino o que se acusase de ella a los judíos porque se habían envenenado pozos y fuentes, etcétera, etcétera, que eso se tradujo en masacres. Bueno, la cuestión es que la ciencia no estableció quién podría ser el culpable hasta 1894 en que se aisló al bacterio responsable Ujú. de la peste, que se llamaba Yersinia pestis, que se transmite de las ratas a los seres humanos mediante las pulgas. Claro, esto ratificó la mala fama de las ratas ya a nivel general. Lo que sucede es que no hará ni 2 o 3 años se han hecho otra vez nuevos estudios y se ha establecido que la peste negra quizá la responsabilidad estuvo más en los piojos y en las pulgas que llevaban los propios seres humanos en una época en que la higiene era cero, Cero, sí, sí. era cero,
que no tanto por una cuestión de ratas y por una sencilla razón que se puede elaborar esta teoría, porque en los informes del siglo XIV, a propósito de la enfermedad, no se menciona en ninguna parte que se hallaran cadáveres de roedores. Claro, tendrían también que Y haber... ellas mismas caerían, claro. Exactamente, y en cambio esto no se ha encontrado, lo cual ahora ha abierto otra vez el debate sobre qué propagó realmente la peste negra y cuál fueron, digamos, microbios generados por los propios seres humanos. Claro, es que hablar de 80 o 200 millones es un lapso muy importante, ¿no? Pero Terrorífico. ¿qué población podría haber en aquella época en Europa? Pues no mucho más, porque piensa, por ejemplo, Se que llevó el cuando... 80% de las personas. No Está te, claro. no te extrañes, quizá unos 2/3 de la población en aquel momento. Y no llegó a América. No, Qué no, suerte. Y no, eso que claro. habían barcos. Sí, pero todavía aquello no se había producido lo que se llamó el descubrimiento. Estamos hablando del siglo XIV. Sí, O sea, de entre 1347 y el es 1353. verdad. Faltaban 150 años, digamos, para la excursión de Colón. Bueno, dicen que los vikingos llegaron incluso antes que Colón a las Sí, Américas, pero ¿no? eso también se fue en la época del siglo X, siglo XI, y entonces, pues... Las ratas no ah, tenían la peste todavía. exactamente. No obstante, qué curioso que en la época griega, en la época de los romanos, éramos como muy limpios. Los romanos eran limpios. Sí, Tenían sus alcantarillas, tenían sus baños, en sus casas tenían más bueno, que menos. es que la higiene también tiene su historia, cuidado. Sí, ¿no? Y es curioso, hemos ido como en declive, ¿no? Llegó la Edad Media y nadie se lavaba. Sí, pero sabes de qué viene esto. Es que realmente es algo, digamos, Curioso. sí, es curioso, por no decir altamente estúpido, aquello que decimos de la fuerza de los prejuicios. Si nos fijamos en según qué culturas, pues predominaba, pues la higiene era algo normal en ellas. Y hablamos tanto de los romanos como, atención, de los árabes. Ujú. ¿Qué ocurre? A la que triunfa el cristianismo, con el deseo de desmarcarse precisamente de aquellos que podían considerarse paganos o infieles o herejes o lo que sea, pues rechazaban también sus hábitos. Conclusión, la higiene se veía como algo asociado al paganismo y a la cultura musulmana, etcétera. Y de ahí pues se pasó al otro extremo y la suciedad era como si fuera algo más distintivo de los cristianos. Suena horrendo, Sí, sí. pero es que es así. Sí, se echaban perfume en la Edad Media más que lavarse, ¿no? Exactamente. A ver, se sabe de reyes que no se bañaron ni una vez en su vida y bueno, aquello debía ser un no parar. Madre mía, sí, es que Sí, sí, y todo ya ves, la fuerza del prejuicio a veces a dónde llega. uno se remonta a la historia. Bueno, ya no te hablo de lo que a las pobres mujeres cuando se iban en la lucha por la cristiandad, ¿no? Y, Ujú. y dejaban ahí Uf. los maridos a las mujeres encadenadas con aquel cinturón Bueno, de castidad. eso también es un mito, ¿eh? ¿Ah, sí? Eso también es una cosa que con el tiempo se ha ido viendo que no existía como tal, porque es que era imposible. Yo he visto un cinturón de castidad de la época. Sí, no, si no te digo que lo has visto, pero cuidado, a veces nunca sabemos cuándo lo que hemos visto es un fake, que no se haya algo construido a posteriori. Es un tema, igual que esto del tema de las ratas, de la peste negra, Sí. es algo también, O sea, ¿tú se está crees? ¿Ah, en sí? debate. ¿Qué me dices? Yo incluso he visto un cinturón y lo vi en el sur de Francia, Sí. en un castillo al sur de Ujú. Francia, ya me vendrá el nombre, que incluso, bueno, que era imposible que nadie pudiera entrar por ahí porque se pinchaba y se Ya, quedaba ya, sin ya. nada. Con lo cual, y la señora pues podía hacer pipí, Ujú. habría que limpiar aquello porque aquello se Claro, oxidaría, digo yo. claro, y tendría que abrirse Y entonces, tendría ¿no? que, bueno, No, 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 es que... y lo que son y defecar, pues por algo un Ujú. poquito más grande, pero bueno, tampoco mucho más grande, Pues ¿no? por eso llega ese punto en que dices, a ver, esto es un poco como imposible, ¿no? Es un poco también como, ya que hablamos de artilugios Sí, de hierro, lo de la máscara de hierro, la célebre máscara de sí, hierro, que ya sí, es de siglos más posteriores, sí. ya también eso se demostró que eso es mentira. Que existió un prisionero, que evidentemente no se le veía el rostro, pero es que iba como encapuchado. No le pusieron ningún tipo de máscara de hierro ni todo eso. Eso se lo inventó Voltaire cuando escribió la historia así. Fue una broma de Voltaire que hizo fortuna. Pero luego resulta que el prisionero en cuestión sí que iba con la cara tapada. Podía llevar antifaces, podía llevar, pues eso, capuchas, pero una máscara de hierro pues no Jordi, cola. Y estamos hablando del siglo XVII. claro, menos mal que, bueno, está claro que lo que es la Warner Bros. Y compañía han cambiado la historia. Hollywood ha hecho mucho daño, empecemos por Hollywood ahí. ha hecho muchísimo daño. Menos Sí. mal que tenemos a los historiadores que nos enseñan
Que bueno, que la historia ya lo decimos siempre, y la historia la han escrito los vencedores, no los vencidos, que también tendrían su propia Ujú, verdad y su historia, y exacto. que nadie llega a conocerla ni tan siquiera a estudiarla. Ujú. Parece como que no interesa. Menos mal que hay gente como tú, Jordi, que se preocupan de buscar, ¿no? Entre una cosa y la otra. Y claro, Bueno, a ver, ya huí mucho más antes que yo, pero bueno, otra cosa, como siempre, es la difusión de lo que sí, se claro. descubre y, bueno, y aportar las pruebas, porque si no, entonces estamos incurriendo en el mismo error que incurrieron otros antes, que se limitan a repetir lo que aprendieron a veces sin ningún sentido crítico. Estamos hablando de las ratas, no de Ujú, los ratas, que pueden tener un exacto. cierto parecido, pero no tienen nada que ver, ¿no? Ujú, Pobres animalitos, por otra parte, las ratas, ¿no? sí, Porque se han sí, tenido que ¿cómo? buscar la vida, se han tenido que Pues buscar sí, la vida como todos los animales, ¿no? exacto. Incluso tuvieron en una isla italiana, creo, Jordi, Ujú. profesor Mata, tuvieron en 1500 tuvieron incluso a un abogado, no sé si fue en la isla de Stiles o No, 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 no es una isla, es un pueblo del sur del un Tirol, pueblecito, sí. sí, del sur del Tirol. Sí, Stilfels, sí, la verdad no sé cómo pronunciarlo. A ver, ¿qué es lo que pasó? Claro, hay una cosa muy evidente. Hablamos de animales y como animales en sí, como somos todos, necesitan alimento. ¿Qué es lo que pasó? Pues los campesinos, así en 1520, se quejaban de que los ratones, pues evidentemente se comían las cosechas, que era algo que les impedía pagar los impuestos y que les forzaría a cambiar de residencia, ¿no? O sea, no era un detalle menor para nada. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en una época en que se hacían juicios animales, que esto podemos hablar otro día porque es realmente pues como para reírse bastante. Y bueno, y se hacían los juicios, pero formalmente, ¿eh? O sea, con su juez, con su fiscal, con sus abogados. Y bueno, y en la vista se celebró en 1520 con todas las formalidades. Y después de declarar los testigos, se ordenó a los ratones en condiciones para viajar que abandonaran los campos de la localidad en un plazo improrrogable de 14 días. Y atención, aquellas hembras que estuvieran embarazadas y los individuos con alguna dificultad para el traslado, yo qué sé, que estuvieran cojos, pues tendrían 14 días más de gracia para cumplir con el trámite. Bueno, a ver, si los ratones en cuestión cumplieron las órdenes o no, esto sí que ya no se sabe. Es harina de otro Pero costado. bueno, es que ya tú ves esto una sentencia y te mondas, como mínimo. Bueno, sentencias de estas en la historia han habido muchas, Muchas. incluso de papas o de reyes que al cabo de cierto tiempo de estar muertos los sacaban de la tumba Ah, y bueno, sí, les hacían un juicio, el ¿no? Papa Formoso, sí. Papa Formoso, eso Sí, es. sí, sí, unas barbaridades, sí, de orden a lo grande, sí. Dios mío de mi vida. Bueno, tenemos personajes que han tratado las ratas como si eso fuera un oficio. Ujú, Jack Black, por ejemplo, por ¿no? ejemplo. Cuéntanos la historia de esta gente. Bueno, pues podríamos decir que sí, una distracción, como cualquier otra. Aquí ya sabemos que siempre hemos tenido todo el tema, la polémica respecto a los toros, igual que en Gran Bretaña, pues han tenido lo de la caza del zorro, como igual en los Estados Unidos, en según qué zonas no deben ver muy bien el tema de los rodeos. Bueno, pues en la Gran Bretaña decimonónica, en la Gran Bretaña victoriana, se pusieron de moda los rat bathings, que eran combates entre un perro, habitualmente un Bull Terrier, y un número indeterminado de ratas dentro de lo que sería una especie de cuadrilátero o de escenario circular, aquello, evidentemente aquello cercado para que ahí no se escapara ningún bicho, y los espectadores apostaban qué perro mataría a más roedores en el menor tiempo posible. Y bueno, y se consiguieron récords que están registrados. Los grandes campeones fueron dos Bull Terriers. Uno, Billy, en 1823, hace 100 años, felicidades, Sí. que mató a 100 ratas en 5 minutos y medio. O sea, invertía 3,3 segundos por rata. Y luego otro Bull Terrier era Jaco, que medio siglo más tarde igualó la cifra de víctimas, pero ojo, 2 segundos menos. Vamos, esto ya es de Champions League, ¿no? En fin. Jordi, no obstante, antes hablábamos de lo que es Hollywood, pero también Ujú, podemos hablar de la propia literatura que el ser humano ha ujú, escrito, ¿no? Cuentos, ujú, en este caso no de hadas, ni de elfos, ni ujú, de duendes, sino de oficios, como el del oficio de Hamelin, ¿no? ujú. Que se llevaba a las ratas de una ciudad, ¿no? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de ciencia? ¿Qué hay de pseudociencia? ¿De leyenda? ¿Existió A el ver, flautista de Hamelin? no, no. No existió, digamos, tal como nos lo podemos imaginar mediante el cuento, como que no. Se trataría más bien de la representación alegórica de un suceso
que todavía no está claro cuál fue. Si se trataba de retratar las migraciones de población hacia otros territorios de la Europa del Norte, pongamos por caso, o si era una manera de referirse a la célebre Cuarta Cruzada o Cruzada de los Niños, que claro, que muchos, y esto fue un suceso real y bastante trágico, en la que muchos adolescentes se fueron de sus casas pues con la idea de ir a la cruzada para la toma de Jerusalén. Lo que pasó es que toda esta historia se centra más pues también en la época del siglo XIV, y entonces aquí dices, ¿y aquí qué pintan las ratas? Bueno, es que resulta que las ratas son un añadido a la historia de Hamelin, pero de finales del siglo XVI. Y entonces se cree que añadieron este elemento como para que el flautista tuviera un componente mágico, que representaba más bien como a las fuerzas del bien que se enfrentaban y vencían a las fuerzas del mal, que en este caso eran las ratas, que entonces ya tenían la mala fama que tenían y que siguen teniendo. ¿Qué podemos hacer ya para finalizar, Jordi Mata, con las ratas de hoy que tienen dos patas? Bueno, pues soportarlas con la misma resignación por lo visto que las que tienen cuatro. Sí. Porque si realmente aplicáramos los rodenticidas a las de dos patas, encima nos meten a la cárcel a nosotros. Así que por eso digo que no queda otro remedio que aguantarlas en este aspecto, ¿no? Lo dejamos ahí. Jordi Mata, profesor, doctor, muchísimas gracias por tu colaboración. A vosotros. Gracias, un abrazo fuerte.